Hermanos, Dios me lo bendiga en este domingo tan especial en el cual se celebra el Día de las Madres. Quiero mandar un fuerte saludo a cada uno de ustedes, de las mamás que hoy domingo se congregan ahí en la iglesia y aquellos que son parte de esta hermosa congregación Movimiento de Fe. Quiero en este día muy especial compartir con ustedes en esta mañana, con el permiso de mi hermano Francisco, quien él es el que me está cubriendo por la mañana, poder compartir este mensaje de la palabra de nuestro Dios. El tema es un amor indetenible y está basado en Mateo capítulo 15 del versículo 21 al versículo 28. Dice así la palabra del Señor: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercando a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Como dije, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje especial respecto al Día de las Madres. Y hay una ilustración que nos demuestra cuando las madres ven a sus hijos que están en peligro, ellas sacan la casta, ellas están para defender a sus hijos. Era uno de sus hijos, era un boxeador. Ella estaba viendo el boxeo, estaba ahí en la arena y cada momento, cada golpe era en contra de su hijo. Y llegó un momento en que lo tuvieron en una esquina y lo estaban golpeando, el contrincante golpeando. De repente, entre la gente sale una mujer menudita con zapato en mano, sube al ring y empieza a golpear con el zapato a ese boxeador que estaba golpeando a su hijo. Y era tanto el golpe que le abrió la cabeza a este contrincante. Y entonces este hombre boxeador salió del ring y se fue huyendo. Y los jueces le dieron como ganador a su hijo, porque el contrincante había abandonado el ring. Y el hijo ganó. La pelea la ganó ayudado por su madre. ¿Fue eso justo? No. Pero aquella madre no pudo aguantar más el castigo que le estaban dando a su hijo. De modo que se sintió llamada a realizar algo. Y esto nos hace ver que el amor de una madre es indetenible cuando ve a su hijo en una condición de enfermedad o de peligro. Bueno, mis hermanos, la historia de la mujer cananea que leímos ahí en Mateo capítulo 15 del versículo 21 en adelante es digna de ser colocada en la galería de los hombres y mujeres de fe, porque su indetenible amor por la condición en que vivía su hija no fue desanimada, ni siquiera por los discípulos.
esta mujer es un ejemplo en la Biblia para todas las demás. ¿Por qué? Porque nos recuerda que el amor de madre está llena de intrepidez, de determinación, de pruebas, logrando al final sus objetivos. Veamos de lo que es capaz el amor indetenible de una madre. En primer lugar, ese amor indetenible de una madre es lo que hace suyo el sufrimiento del que ama. Y dice el versículo 22, dice así: he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Si vemos nosotros aquí, una madre nunca estará tranquila mientras tenga un hijo o una hija pasando por tribulaciones. Su corazón no puede permanecer indiferente cuando sabe que el fruto de su vientre se queja, llora, gime por algún pesar. La fibra de su ser se conmueve cuando están en presencia de la impotencia al no poder hacer algo más para aliviar la pena del ser que ama. Y esto es así. ¿Por qué? Porque el corazón de una madre va más allá de una simple lástima. El de ella no es solo un amor compasivo, sino su amor salta de las palabras y se pone en acción hasta lograr sus propósitos. Una de las primeras cosas que contemplamos en esta historia es la forma como esta mujer hace suyo el sufrimiento de su hija. Si ustedes notan en el versículo, dice: ten misericordia de mí. Quien estaba endemoniada era su hija, pero vemos nosotros cómo ella estaba haciendo suya el sufrimiento de su hija. Y en este pasaje hay dos expresiones que revelan la angustia por la que esta madre estaba pasando. Si vemos en el versículo 22, ella dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y en la otra, ella se postra y dice en el versículo 25: Señor, socórreme. Ella no solo había oído de Jesús y su poder, sino que descubrió y se dio cuenta que él era también el Mesías. Pudo comprobar que solo Dios, el descendiente de David, Jesucristo, podía tener de ella misericordia. Se dio cuenta que ese hombre tenía el poder para traer a su hija a un estado de quietud, a un estado de paz, de tranquilidad. Aunque esta mujer era una mujer gentil, despreciada por el pueblo de Israel, ella tenía la esperanza en el Mesías, del que tanto se había hablado. Ella, siendo una mujer cananea, tuvo que haber oído la historia acerca del poder de Dios, cómo sacó de la tierra a sus primeros habitantes, estableciendo luego ahí a Israel como parte de una promesa hecha a Abraham. Tuvo pues esta mujer la certeza de que Jesús era el cumplimiento de la esperanza judía, la que ella también había hecho suya. Su petición fue directa: ten misericordia de mí. Con esto, ella se nos revela que las misericordias hechas a los hijos llegan a ser las misericordias
de los padres. Por cuanto ella sufría tanto como su hija, le suplicó a Jesús que la socorriera en aquel momento de tanto dolor y de tristeza. El padecimiento de su hija era en extremo. Cuando expuso su causa delante del Señor, le dijo: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Los que hemos tenido la experiencia de haber lidiado con una persona endemoniada, sabemos la magnitud de el dolor que esta madre tenía, porque este cuadro nos revela las palabras de Jesús cuando dijo en Juan 10:10, la primera parte: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás es el ladrón que roba la paz, que roba el gozo, que roba la esperanza a nuestros hijos. Sus planes no han cambiado. Él sigue destruyendo vidas de jóvenes. Su poder opera un día en otras dimensiones, pero su fin es el mismo. El ejemplo de esta madre nos hace ver la importancia de interceder a Dios por los hijos. Por eso, una buena madre no estará feliz hasta no ver a sus hijos libre de todo poder de Satanás. Por ello, mis amados hermanos, lo que es capaz de hacer el amor indetenible de una madre, en segundo lugar, es lo que sigue delante, aunque no tenga respuesta. Dice el versículo 23, dice la palabra: pero Jesús no le respondió palabra. Así dice el versículo 23. Esta historia nos puede mostrar algo insólito frente a la terrible pena que atravesaba aquella humilde mujer. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, nos revela su palabra que Él siempre atendía a la gente y tuvo tiempo para ellas y sus necesidades. El Señor nunca dejó a alguien esperando por una respuesta. Nadie se fue jamás de su presencia sin haber atendido a su problema o necesidad. Es más, casi siempre le vemos provocando alguna conversación y teniendo compasión por los oprimidos de Satanás. Sin embargo, si vemos la escritura aquí, parece como si Jesús, el Señor, estuviera algo indiferente al pesar de la mujer. Mateo nos dice que Jesús no le respondió palabra. El Señor Jesús, sin duda como Dios, sabía de su dolor. Él había oído su petición y sabía de dónde era esta mujer. Recordemos que Jesús es Dios hecho carne. Sabía del tormento de la muchacha y la terrible condición de una persona poseída por el demonio. Esta madre, cuando no escuchó respuesta, cuando no oyó respuesta, pudo haber regresado, volver atrás. Sin embargo, mis hermanos, en esos momentos de angustia, de tristeza y desesperación, esta mujer había tocado fondo. Por lo tanto, ella se dirigió al único que podía liberar a su hija. Pero vemos aquí que se encontró con un Mesías que parecía que no le daba una respuesta. Parecía como que no tomaba en cuenta el pesar de esta mujer. Y ahí estaba una madre con su gran dolor, sin entender
el porqué del silencio de Jesús. Y escuchando a los discípulos decirle al Señor en el versículo 23, despídela, pues da voces tras nosotros. Pero esa madre no se rindió frente a lo que parecía inaudito, el silencio de el Señor. Ella siguió adelante con su búsqueda, sin duda que a causa del padecimiento de su hija, ella había pasado noches en vigilia, escuchando los gemidos y viendo las contracciones del rostro de su hija que le producía aquel demonio. Así que cualquier tiempo de espera no sería comparado con el que ya había sufrido. Así que ella no se desanimó, ella no se dio por vencido, siguió clamando, siguió suplicando con diligencia. Ella había encontrado al Salvador para su hija y no iba a renunciar en su búsqueda. Por ello, aquí tenemos una de esas grandes lecciones para la vida. Esta madre se mantuvo en intercesión y súplica por su hija. Sin duda que fue probada, pero ella descubrió el poder que hay detrás de la súplica, detrás de un ruego, detrás de una búsqueda constante. Y se dio cuenta que la falta de respuesta al momento no significaba una total negativa divina. Aquí tenemos el ejemplo de una madre que por amor a su hija no disminuyó la intensidad de su súplica. Por eso podemos decir que solo una madre es capaz de hacer esto. A ella no le vencieron las circunstancias, porque los hijos son un tesoro incalculable. Por ellos, las madres son capaces de esperar lo necesario. Así que lo que es capaz un amor indetenible de una madre. En tercer lugar, es lo que soporta la respuesta inesperada e indiferente. Por eso vemos en el versículo 25-26 que dice la palabra del Señor. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bien, pudiera uno pensar que ya era suficiente con el silencio del Señor para que esta pobre mujer se retirara desilusionada. Ella vio que Jesús siguió su camino sin atender su llamado, pero como alguien que no tiene más alternativa, pues esta era su única oportunidad para salvar a su hija, se adelantó al Señor e interrumpió su caminar postrándose a tierra con estas palabras, Señor, socórreme. Este era un grito que salía de lo más profundo de su ser. Ante esta súplica, Jesús rompió su silencio. Y cuando ella esperaba las palabras sanadoras para su hija, se encontró con una respuesta que sin duda ella no esperaba. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Así dice el versículo 26. ¿Qué hubiera hecho usted frente a semejante respuesta? ¿Hasta dónde usted hubiese permanecido ahí después de esas palabras? La respuesta de Jesús fue como cortarle toda esperanza. Pero esta madre mantuvo su fe
inquebrantable. Y eso es lo que Jesús admiró de ella. Su fe fue sometida a la más alta prueba que alguien pudiera resistir. Podemos notar que Jesús le dice a esta, con esta respuesta, que ella no pudo recibir ningún favor porque ella no es de la familia judía. Ella era uno de los perrillos. Por lo tanto, no le correspondía el pan de la familia. Pero podemos pensar, ¿no estaba siendo Jesús demasiado duro e insensible con esa mujer que clamaba por ayuda, que clamaba por la sanidad de su hija? La respuesta es no. Jesús nunca haría algo para contradecir lo que Él es, sino que esto nos habla que en la búsqueda del bien divino, cada hombre, cada mujer debe saber que no tenemos derecho al pan de los hijos, que lo que podemos aspirar con relación a Dios es sencillamente su gracia y su misericordia. Que cuando vamos a Dios debemos desprendernos de lo que consideramos nuestro derecho para optar por la misericordia divina. Y esto fue lo que al final se descubrió en esta noble madre. Ella sabía que no merecía el pan de los hijos, pero sí podía optar por las migajas que caen de la mesa de sus amos, como dice el versículo 27. Esta madre nos muestra una gran lección de humildad. Nos enseña la manera de cómo debemos acercarnos a Dios cuando pasamos por tremendas pruebas. No hay reclamo en su súplica, sino solo quebranto y humillación, aunque la respuesta no haya sido la esperada. Ella terminó postrada. Y esto, hermanos y hermanas, es la mejor manera de esperar la respuesta de Dios, de esperar la misericordia de Dios. Lo que es capaz un amor indetenible de una madre, en cuarto y último lugar, es lo que se levanta después de haber tenido la victoria. Dice el versículo 28, dice así la palabra del Señor. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando Jesús vio la manera como aquella mujer noble madre había enfrentado todas las montañas que se levantaron contra ella, probando su fuerte fe, la elogia con estas hermosas palabras: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Jesús conocía el corazón de esta madre. Él había ido a la región de Tiro y de Sidón, porque sabía que ahí iba a probar la fe de una noble madre. Por eso, hermanos, es interesante notar que en varios de los encuentros que tuvo Jesús con hombres y mujeres, donde demuestra su extraordinaria fe, no fue con su pueblo, sino con aquellos que llamaban perrillos. Los prejuiciados judíos, quienes llamaban perrillos a los gentiles,
tendrían que admitir que en ellos hubo más fe en el Mesías que lo que ellos mismos manifestaron. Y esto concuerda con las palabras de Juan, cuando dijo en Juan capítulo 1, versículos 2 y 13, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí tenemos a una madre, a quien el Señor le concedió la potestad de ser su hija, y esto se infiere por su propia fe. Y también la sanidad de su hija, que fue el objeto de su búsqueda. Con este ejemplo, esta madre nos muestra el verdadero rostro del amor materno. Nos muestra que el amor llega a ser indetenible, que no se levantará hasta escuchar: hágase contigo como quieras. Y quiero terminar con esto, mis amados hermanos. Esta historia termina con estas hermosas y gloriosas palabras: y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuál hora? Aquella cuando la madre se enfrentó a la batalla de su fe. Aquella hora cuando mantuvo intacta y firme la esperanza hasta obtener la victoria. La hora en que ella confía en Jesús como su Salvador, como su Señor, como su amigo, como el Dios Todopoderoso, que aún cuando al principio pudo sentirlo hostil hacia su ruego, algo le mantuvo creyendo en su bondad. Apreciadas madres, hermanas madres, he aquí un ejemplo digno de imitar. Muchos de nuestros hijos pueden estar sometidos, o sin duda están sometidos, a la obra del diablo, dominados por algún terrible vicio, presos de alguna pasión prohibida, rebeldes y obstinados, que pudieran andar ellos caminando en las mismas garras de aquel que puede destruir sus vidas. Madres, salgan ustedes al encuentro de Jesús. Nadie tiene más interés en liberar a nuestros hijos de todos los riesgos y peligros en que viven, como lo quiere hacer el Señor Jesús. Hijos, ustedes han oído de este ejemplo. Nuestra madre tiene hacia ustedes un amor indetenible. La mejor recompensa que ellas esperan de todos ustedes como hijos es su obediencia y reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación que cada una de ellas tiene para que todos vivan felices. ¿Cómo responderás a esta clase de amor? Dios te dio una madre, un ángel. Y madre no es la que trae a luz el mundo, sino la que está dispuesta a luchar por sus hijos. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Y vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, alabo y bendigo tu nombre en esta hora, poniendo tus preciosas manos a cada una de las madres, muy en especial mis hermanas de la Iglesia Movimiento de Fe. Bendice a cada una de ellas, Señor. Manifiesta tu gracia, tu poder y tu misericordia. Síguele dando fortaleza y sabiduría para guiar a sus hijos en el camino de la vida eterna.
para que sean así como esta mujer, Señor, que no le importó ningún obstáculo para que su hija fuese sanada. Y logró la respuesta del Señor, tocando las puertas del cielo, llamando. Y el Señor respondió: mi Padre Celestial bendice a cada una de mis hermanas, a cada uno de mis hermanos que hoy están congregados en tu casa de oración, a cada uno de los varones que trabaja para llevar el sustento a la casa, a cada una de las madres que están luchando por el bienestar de sus hijos, a cada uno de los hijos que puedan valorar el amor de la madre, porque una madre es un ángel que Dios envió del cielo para bendición de los hijos, para estabilidad del hogar. Alabo y bendigo tu nombre en esta mañana. Bendice a mi hermano Francisco, a mi hermano Alfredo, a mi hermano Raúl, a mi hermano Miguel, que son los varones que se han mantenido firmes en las cosas tuyas, Señor. Sígueles fortaleciendo, protegiendo de todo peligro y de toda contaminación. Y que no decaiga el ánimo de buscar tu rostro, sabiendo que contigo somos más que vencedores. También, Padre, te pido por mi yerno Julio. Cuídalo y protégele de todo peligro. En Cristo Jesús te lo ruego, Padre mío. Amén. Dios me lo bendiga.